¿Qué tal, Romeo? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Tilio. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy vamos a... presentamos al amigo. Sí, señor. Hoy estamos en compañía de Carlos Hernández. Carlos Hernández. Amigo del hermano país Venezuela. Sí, señor. Ya estuvimos con él. Sí, y que nos va a complementar hoy un tema donde vamos a ubicar el radar global de hoy. Primero lo saludemos. Sí, dale. Carlos, buen día. Buen día. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, a ver, inicia cuál es la introducción tuya. Yo sé que hay algo que tiene que ver con el Mercosur, ustedes quieren explicar, al respecto con este tema del conflicto enorme de Medio Oriente, ¿no? Exacto. Así que, bueno, vamos a ubicar el radar global hoy en Mercosur, sí, porque si bien hay el centro del escenario hoy está en Medio Oriente, el foco de atención, el mundo se está moviendo, es un tablero que permanentemente prende y apaga en otros lugares, sí, y hay sectores sensibles del globo en donde tienen que ver, y este es uno de ellos, y le voy a pedir a nuestro operador que arranque con este disparador de hoy. De las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca, El padre del desastre. Vamos a decirlo, Alca, al carajo, al carajo. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Hoy, aquí en Mar del Plata, nos toca, compañeros, compañeras, camaradas, una doble tarea histórica. Nosotros no solo debemos ser enterradores del Alca, sino enterradores y en mucha mayor dimensión, complejidad y profundidad del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos desde hace tanto tiempo. Bueno, yo no voy a esgrimir ninguna... Vamos a preguntarle al amigo Carlos si lo conoce, ¿Conoce al caballero que ya no está? Ampliamente conocido como el autor del desastre, tanto económico, humano en Venezuela. Totalmente. Le decían en Venezuela el mortero galáctico, cualquier cantidad de cosas, pero yo lo llamaría el Atila del siglo XXI. El Atila del siglo XXI. Donde pisa él no crece la hierba. Sí, ya lo sé, porque me sonó Atilio, digo, ¿qué tengo que ver? ¿Tú sabes cuánto vale un bolívar hoy? ¿El rey de cuánto? Él tomó el dólar en relación al bolívar 700 bolívares por dólar, y hoy está 424 billones de bolívares, porque le quitó 16 ceros en el transcurso de 25. El caballero y Maduro, pues Maduro lo que hizo fue darle la estocada final. Cuando él llegó al poder, pensé que ya Venezuela comenzó a tener el sol en la espalda. ¿Cuándo llegó? A caminar, cuando llegó Chávez. Venezuela empezó a transitar con el sol en la espalda. Entiendo perfectamente. Bueno, por eso el amigo venezolano es importante hacer este reconocimiento. Fue en Mar del Plata del 2005, fue la contracumbre que se hizo en las Américas en ese momento, y el famoso Alca al carajo, que es lo que de alguna manera se proponía, también gobierno republicano, estaba George Bush, que era un acuerdo de libre comercio para las Américas. Perdón, ¿era Bush padre o no, hijo? Bush, listo, perfecto. Eso ya digamos se denotaba un panorama con los chinos, que estamos hablando de 25 años atrás, digamos como que los chinos estaban en el arranque, y ya Estados Unidos ya pensaba en contrarrestar todo ese poderío, porque sabían que se iba a venir, y ya empezaron a pensar en un mercado de libre comercio, desde Alaska ya así hasta Tierra del Fuego. Pero ¿qué pasa? La impronta política determinó que los pueblos de América del Sur estuvieran prácticamente cubiertos por un factor ideológico que fue determinante para todos esos tiempos. Recordemos que, las políticas de izquierda en ese momento eran las predominantes en América Latina. Totalmente. Exacto. Y obviamente que la cuestión de manual es ir en contra del capitalismo, en contra del imperialismo, en contra de los abusadores. Bueno, conclusión, que es el tema de hoy central, nos hemos perdido 25 años de probable progreso, mejores en distintos sectores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un China que hoy está en el punto del esquema global, y donde tenés a una China que es comunista, en donde no le importa
de qué color es el gato, sino que caza ratones, y, digamos, ha impuesto un capitalismo sin reglas, un capitalismo en donde no forma parte de la Organización Mundial de Comercio, donde compra en negro y donde tiene una ventaja comparativa que es muy tentadora para los capitales en relación a su sistema de producción, que al ser más barato permite son incontrastables para competir los productos con China. Eso es dumping. Eso es lo que hacen ellos. Bueno, estamos justamente tratando de decir eso. Ellos se sustentan también sobre la cantidad de millones de habitantes que tienen, ¿no? Porque se dan el lujo, por ejemplo, de ofrecer un trabajo, una mano de obra, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo totalmente hipotético, que no tiene nada que ver con la realidad, pero suponte, un trabajador cobra 10 pesos, un trabajador textil, por ejemplo, alguien que está trabajando en la máquina de coser haciendo una camisa, una camisera, cobra 10 pesos la hora. Y por ejemplo en Italia, una italiana que hace el mismo laburo, te digo porque yo lo viví, me lo contó alguien que estaba en la industria textil, le estaba cobrando ya 30, una diferencia bastante abismal, o 40. Entonces esta mujer me dijo, no tenía manera de tomar a mis, no le podía dar trabajo a mis coterráneas. Venían las chinas a laburar por 5 euros y mis coterráneas trabajaban por 25, que era lógico por el costo de vida en ese momento en Italia. Ahora lo desconozco, pero que había una diferencia muy grande entre la mano de obra china y la mano de obra en ese caso, de Italia. No sé cómo será en Francia, cómo será en España y en el resto de los países. Por eso las grandes marcas europeas, internacionales, de Occidente, fueron a invertir en China. China les abrió las puertas con una sola condición, que al instalarse en China permitieran asociarse a una pequeña empresita de China en el 1%, en el 2%. En realidad no parecía ser gravitante esto hasta que hoy en día te das cuenta que lo fue, porque el know-how, el cómo se hace, esos pequeños socios lo aprendieron a hacer. Y después, al día de hoy, a 25, 30 años, han armado empresas que ya le compiten de igual a igual a las grandes marcas. Ahora, bajando a Sudamérica, al Mercosur, obviamente, ¿qué tan conveniente ha sido con esta mole mundial tener un comercio así tan asiduo, tan flexible, como, digamos, es un gran comprador? Es tentador, en realidad. Pero ¿qué está haciendo China en el esquema global? China hoy tiene la logística de los puertos más importantes de distintos países del mundo, en Europa casi todos, la logística vial, la de tren, los grandes depósitos para transportar mercadería y los grandes pasos. Hasta hace poco estaba con Panamá, ese contrato se disolvió, y Estados Unidos tomó parte en esa cuestión, porque si no, digamos, los 3 pasos fundamentales de América iban a estar prácticamente dominados, por eso el tema de Groenlandia también, por países que están fuera del esquema continental. Entonces, ¿a dónde está parado el Mercosur en este momento? Bueno, ¿a favor de qué está el Mercosur? Con respecto a China, por ejemplo, tenemos... el Mercosur, desde que fue el origen de su fundación, con los 4 países clave, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pretendió tener con el tiempo, gradualmente, una unión aduanera. Y esto no lo ha logrado por diversos motivos, y yo voy a decir cuál creo que ha sido el central motivo de todo esto. El Mercosur hoy tiene un defecto estructural que se ha ido formando porque no se corrigió, porque no se pretendió sanearlo, y tiene que ver que es una integración mentirosa. No hay coordinación macroeconómica, porque si no podríamos haber unificado la moneda hace rato. Tampoco también hay asimetrías económicas entre un país y el otro. No es lo mismo Paraguay, Uruguay, Brasil, y la alta inestabilidad política. La inestabilidad política es un vaivén que esto lo único que hace es espantar inversiones. Y en un mercado que vos pretendés formar, generar productividad, competencia... Y confiabilidad. Las inversiones necesitan confianza. Y a lo largo del tiempo no la han tenido en el Mercosur. Ahora imagínate, como miembros no plenos estaban Venezuela y Bolivia, ahora son miembros plenos. A Venezuela
hubo que sacarlo en su momento por lo que ya sabemos. Claro, porque no respetó la parte democrática, la cuestión de los derechos humanos, o sea, quedó afuera de los principios fundamentales del Mercosur. Sí. Bolivia casi por algo parecido, pero una situación más leve. Hoy está participando ya Bolivia de todo esto, y el Parlasur, o el Parlamento, prácticamente no ha funcionado como tiene que ser. Esto es como si fuera un presidencialismo de cumbres, y en esa cumbre se deciden 3 o 4 temas y todo sigue. Ahora, si yo voy a darte algo perverso que veo, decir, che, ¿para qué sirve un mercado, Atilio, si mercado de integración, mercado si no es para beneficiar o facilitar la vida de los ciudadanos que viven ahí? Por ejemplo, el tema automotor. Los dos países son fabricantes bajo licencia de otras marcas, Brasil y Argentina. Y de autopartes también. Sí. Y se da un esquema de intercambio. ¿A quién beneficia que las industrias automotrices estén tanto en Brasil como en Argentina? Una gran pregunta. Bien. ¿A quién beneficia? Bueno, debería beneficiar a los ciudadanos, al pueblo. Desde ya. De uno y de otro. Exacto, por varios factores: dar trabajo, generar evolución económica, movilizar el mercado. Sí. Pero ¿sabe qué? Al único que ha beneficiado ha sido a los megaestados. Claro. Porque una de las grandes masas impositivas está en el costo de un automóvil. Es totalmente. Entonces hoy, por ejemplo, vos querés comprar un automóvil en Argentina, es carísimo. Carísimo. La mitad son impuestos. Sí. En Brasil, un poco menos, pero también. Y fíjate vos por qué digo esto, porque eso ha sido la impronta ideológica de gobiernos que quieren un Estado grande y de donde necesitan abastecerlo, como echarle carbón al fuego para que crepite más. Mantenerlo. Exacto. Mantenerlo. Porque nunca alcanza. Bueno, pero es adrede eso. Claro. Quieren un Estado grande. Exacto. Entonces, ¿con qué lo vamos a sustentar? Y con la automotriz, todos tienen que comprar autos, vamos a cobrar esos impuestos. Y digamos que yo te puse un modelo, un ejemplo. Hay un montón de otros. Por ejemplo, a esta altura, desde que está el Mercosur, ya debía haberse integrado el tema de las interrelaciones profesionales. O sea, si yo quiero ejercer el derecho, ya tendría que poder hacerlo libremente, homologado en Brasil, Chile, en Paraguay, como sea. Sí. La medicina lo mismo y viceversa. Bueno, porque esa estaba basada en el modelo de la Unión Europea. Claro. Y eso no ocurre, las asimetrías han seguido estando. Y yo lo que considero clave en este asunto del Mercosur es el secuestro ideológico que ha gravitado sobre estos países durante hace más de 25 años. Y si no, preguntemos a Carlito, que no eran miembros del Mercosur. Doy fe de eso. Pero entienden lo que es el secuestro ideológico de un país que... Lo vivimos. Ahora, perdón, una pregunta muy puntual y con una respuesta lo más puntual posible. Cuando comenzamos con el ciclo de hoy, estuvimos viendo imágenes ¿de qué año fue? ¿2005? 2005. De Chávez en Mar del Plata. ¿Listo? Bien, toda esa gente que vivaba a Chávez, ahí está, toda esta gente, veo que hay un gran porcentaje de jóvenes. ¿Realmente sabían, eran conscientes de quiénes, a qué tipo estaban vivando, a quién estaban apoyando? ¿Sabían cuál era el proyecto? ¿Sabían de lo que estaba pasando en Venezuela? De lo oprobio, de esa tortura que vivieron los venezolanos durante tantos años? Porque si no, que me demuestren por qué se fueron 9 millones de personas de Venezuela a otro sitio, a otro espacio, a otro país. Los que apoyaron eso en ese momento, ¿por qué padecen de ignorancia supina. Claro. Ignorancia voluntaria. Ah, bien. Sí, no hay otra forma de explicarlo. Yo no tengo forma de comprenderlo. Bueno, vos decís que negás el capitalismo, como dice Chávez ahí, ¿no es cierto? Bueno, pero ellos son porque la idea es defender la industria nacional, sí. Hay que defender la energía renovable. Sanar. ¿Por qué? Porque mira, te voy a poner 2 ejemplos claves de lo que ha pasado acá. Techin es industria nacional, ¿no es cierto? Total. Bien. Sí. Pero ¿por qué comprar un tubo de acero es más barato comprarlo en la India que comprárselo a Roca, a Paolo? Y lo fabrican en Paolo Argentina. Te lo cobraba 10 veces o 20 o 30 o 50 veces más. No. Entonces eso es defender la industria argentina, que nosotros no estemos obligados a pagar más caro porque lo fabrica un argentino en Argentina, o sea, pescan en la pecera, digamos. Sí. Fate. ¿Cuántas veces has puesto vos en tu auto gomas Fate? Son carísimas las gomas Fate. Carísimas. Igual que Michelin. ¿Tienen la misma calidad que tiene una Goodyear? Sí. ¿Tienen la misma calidad que puede tener una... Pero te la cobran un ojo de la cara. Bueno, pero ¿qué pasa?
hay un convenio contractual de las empresas colectivos en la provincia de Buenos Aires, en los municipios. Donde todas tienen goma Fati. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una verdadera libertad económica o somos prisioneros de este discurso que mencionábamos falaz, acá? Completamente falaz. Bueno, entonces, digamos, se cae el telón ahora. Secuestrada la libertad económica. A eso ideológica también. Obvio. Bueno, entonces, ¿por qué pareciera ser, digamos, que bueno, el Mercosur nos sirve así? No nos sirve. No nos sirve. ¿Por qué? Porque en un esquema global vos necesitas más libertad económica. Por ejemplo, Chile es un estado social, el Mercosur, pero nunca quiso ser socio pleno, porque si no pierde Chile las 21 tratados de libre comercio que tiene con un montón de países, fundamentalmente en el Asia-Pacífico, y donde los 7 productos claves de Chile los exporta prácticamente a todos. ¿Sabe lo que le falta a Chile? Volumen, porque tiene más demanda de lo que puede ofrecer. Bueno, ¿y quién podría? Vamos a suponerte los vinos. Tiene mucha demanda, pero no son oferentes. Exacto. Ellos vamos a suponer fabrican 1.000 millones de litros de vino. Por ejemplo. De vino de alta calidad. Limón también exportan bastante. Todo lo que tienen lo exportan. Pero vamos a poner el vino. Pongamos vino. Entonces, países del ASEAN, Malasia, le demandan 5, pero te puede ofrecer 1.000. Entonces, Chile, ¿quién sería el país natural que podría darle ese volumen para que comercialmente puedan llevar esos 5.000 que están pidiendo? ¿Y nosotros? Nosotros. ¿Y por qué no podemos? Porque no podemos entrar en un tratado de libre comercio en Chile porque lo tiene que hacer el Mercosur. Claro. O sea, tenemos un salvavidas de plomo en ese sentido. Entonces, si el Mercosur tuviera la flexibilidad que se está pidiendo en este momento, que ya la pidió Uruguay, la ha pedido Paraguay hace rato, que Paraguay la pide, sí. Pero como es chiquito, una economía chiquita, se escapa y hace sus cuestiones particulares, porque si no el Mercosur se haría una prisión, estaría dentro de una jaula de oro, y su pueblo sin posibilidad de comerciar libremente. Concretamente, hoy, este modelo, así como está, a los países que están involucrados, excepto los que ya explicamos de Chile, no le sirve. No, en absoluto. Este Mercosur, así planteado. Este Mercosur necesita reducción de aranceles, fomento de la competitividad, mayor libertad comercial, okay. Porque digamos, si vos tenés esto, Argentina tiene esta oportunidad con los vinos para generar volumen, sí. Y tenés que permitir que lo haga porque genera un crecimiento extra, en donde también puede otro país miembro del Mercosur también lo puede integrar a lo mejor en otro producto. Sí, por cierto. Por ejemplo, nosotros no somos productores de café. Brasil sí es productor de café. ¿Colombia también? Bueno, Colombia también. Pero, y Venezuela también. Y Venezuela también. Entonces, si Chile no lo tiene, sí lo tiene un país, pero que no tiene, al no tener el libre comercio, por estar encarcetado en el Mercosur, sí. La pregunta termina siendo, ¿a quién le sirve realmente el Mercosur? Sí. Es una gran mentira. Exactamente. Que comercialmente hablando, digo, ¿no? Porque, o sea, por un lado, nosotros, en el caso puntual que acaba de plantear Romeo, los chilenos en este caso, con el ejemplo del vino, podrían apoyarse en Argentina, pero Argentina está atada al Mercosur, así que no puede ser, no lo puede hacer, no se puede desprender. Y con este discurso que vimos acá, sí. ¿Vos despreciarías un acuerdo comercial con Estados Unidos? En absoluto. Yo no. Un acuerdo comercial con Estados Unidos, que Estados Unidos puede ser también la puerta al NAFTA, que tenés Canadá y tenés México. Entonces, de acuerdo a este discurso, no hay que negociar absolutamente nada con Washington. Entonces, ¿con quién tenemos que negociar? No, con China. Bueno, pero ahora me pregunto... Pero China no te da nada gratis. Y al medio de todo esto también hay una cuestión de ejemplos que sobran y que vienen a demostrar que realmente estos planteamientos de izquierda, como el caso de este hombre, que realmente, bueno, han tenido gobiernos espantosos, terroríficos, oprobiosos, me gusta decir. Oprobioso. Contra su propio pueblo. Esa es la palabra. Esa es la palabra exacta. Yo siempre digo que es un oprobio. Lo que han hecho estos tipos en Venezuela, lo que han hecho los Castro en Cuba, llenos de guita, poniendo plata en Londres. Lo que hizo en Ecuador. Lo que ha hecho en Ecuador. Correa. Por eso te digo, todo ese discurso es el discurso anticapitalista. Está bien. Ahora me pregunto yo, ¿por qué hoy? Entonces que me expliquen por qué hoy Cuba está completamente a
a oscuras y no sabe cómo van a hacer con la energía, no saben qué van a hacer con el petróleo, porque, ¿qué pasa? En realidad, ¿de quién dependían anteriormente, cuando estaba todavía Maduro, con el tema del petróleo? Venezuela le enviaba... Gratis, no le cobraba. La gasolina, o sea, mira esta barbaridad. Sí. La gasolina que importaban de Irán, Sí. que en una oportunidad se tuvo que importar gasolina de Irán. No había alternativa. Entonces enviaban los buques de gasolina a Cuba. Bien. ¿Lo pagaban? No, lo desviaban. Incluso la gasolina que nos faltó a nosotros, a los venezolanos, en Venezuela, que la fila de autos en las estaciones de combustible eran enormes, sí. ese combustible iba para Cuba. Apenas se llevaron a Maduro el día 3 de enero, empezó a aparecer el combustible en las estaciones de gasolina. Qué casualidad. Hay muchos, hay una gran contradicción, hay una dicotomía muy grande con el tema de la gente que, no digo de todos, pero hay a nivel mundial veo yo que hay como una gran contradicción sobre lo que es ser de izquierda y ser capitalista, ¿no? O sea, ese encono tan grande que es como la brecha argentina, que ya tiene tantos años primero eran entre radicales y peronistas, después siguió este problema de los Kirchner con los liberales y demás. Pero la dicotomía a la que yo me refiero es, por ejemplo, conozco a muchísimos, y estoy hablando de gente de poder, ¿no? No estoy hablando del ciudadano común de a pie, estoy hablando de tipos de poder que siempre se manifestaron de izquierda y que al final del camino, al final del túnel, demuestran que realmente necesitan del capitalismo como el mejor capitalista. Llegan a ser tan o más capitalistas que el propio capitalista. Y les gusta vivir como un capitalista. Caso China. Pregonan ser de izquierda, pregonan las ideas del socialismo, de la izquierda, del comunismo, pero resulta que a la hora de vivir, quieren vivir como vivían los zares. O sea, quieren vivir como reyes, ¿o no? Y cómo les encanta el imperio, ¿no? El modelo latinoamericano de gobierno donde los burócratas vivían bárbaros, sí. Que aprovecha el presidente actual en su campaña para hablar de casta, digamos. Sí. ¿Qué es lo que pretende con eso? Identificar a el sector político que pregona políticas de izquierda pero viven como zares. Sí, o sea, esa es la verdad del asunto. Yo siempre pongo un ejemplo cortito, si me permiten, y no les digo más nada. Había un jugador de fútbol que se llamaba Paul Breitner. Y digo se llamaba porque no sé si vive, creo que vive. Paul Breitner era uno de los abanderados de la selección campeona del mundo en el 74 en Alemania. Fueron anfitriones y ganaron ese mundial. Le ganan la final a Holanda. El número 3 y capitán de la selección no era el capitán, era el subcapitán. Era este señor Paul Breitner. Comunista confeso. Ante todos los medios, ante todo aquel que lo quisiera escuchar, él era comunista confeso. Pero resulta que el señor Paul Breitner, cuando se sacaba la camiseta y pasaba al anonimato, o salía a la calle y se mezclaba entre la gente, de repente subía un BMW, ibas a la casa y tenía una casa, una mansión como la de Elvis Presley. Cuando tenía que viajar, viajaba en aviones privados, tomaba el mejor whisky, el mejor champán, iba a los mejores boliches bailables. O sea, hacía una vida que no tenía nada que ver con lo que él ideológicamente proponía o proyectaba. Y un día un día tuvo una oportunidad de alguien de, no sé si era un periódico, una radio, alguien de, y tampoco sé si era de derecha, de izquierda, ortodoxo, no sé, pero le hacen una nota y le preguntan, Breitner, dígame, usted que se pronuncia o que siempre se ha manifestado ser una persona de izquierda, pero a ultranza, ¿cómo es que fuera de todo este esquema usted tiene una vida tan de tanta ostentación, tanto lujo, ¿cómo es eso? Porque no se condice. Y Breitner le contestó muy suelto de cuerpo. Sí, ¿a usted quién le dijo que a los comunistas no nos gusta vivir bien? ¿Quién le comentó que a nosotros los comunistas no nos gusta vivir bien? Nos gusta vivir mejor que los capitalistas. O sea, te das cuenta que por eso digo yo, hay una ideología que se instala para algo, con un fin, pero de allí a que después, en los hechos, ¿sí?, se condía todo eso, y no. Por eso, porque la realidad no tiene nada que ver. Los gobiernos tienen que sostenerse en equilibrio. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El socialismo es un muy mal productor de riqueza. No produce nada. Y el capitalismo, pero ¿sabe qué? Digamos, un gran repartidor de la riqueza, pero no lo sabe producir. No lo genera. El capitalismo es un gran productor de la riqueza, sí, pero a veces falla en el reparto. Por eso los equilibrios son importantes. Sí. Las políticas de Estado para un país son importantes. ¿Qué es una política de Estado? Decir, bueno, mira, vamos a generar este lineamiento, esta es la autopista por la que vamos a funcionar. A veces podemos ir un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero de la autopista no nos bajamos. Entonces eso es previsibilidad. Y si hay previsibilidad y hay jurídicamente seguridad,
las inversiones van a venir. Y obviamente nadie se va a espantar por alguna crisis o por algo así, que puede ser solucionable, porque nunca está a los extremos, sino que está siempre en equilibrio. Algunos se espantaron en algún momento con las lecciones y con la psicología de Ayn Rand, no sé exactamente cómo se llama, que era nativa, era rusa nativa, y después de la revolución bolche se va con toda la familia y se instalan en Estados Unidos. Y bueno, ella habla del capitalismo y explica lo que es el capitalismo y lo que es ser capitalista y cómo ganarte el mango y hacer que lo que vos tenés sea tuyo. Que no significa, dijo en algún momento Ayn Rand, con otras palabras, no asistir a quienes lo necesitan y no tienen acceso, por ejemplo, al alimento, de repente a la vestimenta, a la educación. No significa desprotegerlos definitivamente, pero tampoco no lo podés estar empujando toda una vida. Tenés que darle elementos para que esa gente pueda formarse y crearse, ¿sí? Con dignidad, su propia tarea, su oficio, aprender a trabajar. No podés estar haciendo asistencialismo eternamente. No significa no atender a la gente que lo necesita. La coyuntura y lo atendés, pero de allí en más no podés estar toda la vida empujando a un tipo que no quiere laburar y quiere vivir de lo que vos generás. Tú sabes que en Venezuela había cuando cae Pérez Jiménez en el año 1958, llegó la socialdemocracia. ¿Y qué fue lo que hicieron? En Caracas, hubo un cinturón de miseria en Caracas, un cinturón de miseria, sí, que ellos lo alentaban. Vamos a invadir aquí estos terrenos aquí arriba. Entonces todo Caracas fue rodeada, sí, por un cinturón de miseria. ¿Qué era lo que hacía? Esa gente no tenía servicios públicos, esa gente no tenía agua, no tenía luz, nada de eso. Entonces a ellos se les ocurrió, sí, que vamos a consolidar los barrios. Entonces le llevaron agua y le llevaron luz, y le llevaron cloaca y le llevaron todo eso. ¿Por qué no los...? Vamos a redondear porque se nos escapa el tiempo. El tema del Mercosur puntualmente, entonces, estamos parados en el hecho de que estamos sujetos a un sistema que no funciona. No está funcionando. No nos va a funcionar. Pero te digo lo siguiente, en las últimas cumbres, tanto el gobierno argentino, el gobierno paraguayo, el gobierno uruguayo, a pesar, digamos, de que ha cambiado, sí, pero ellos tienen una perspectiva firme siempre, pretenden la desburocratización real del Mercosur, le están tocando el timbre a Brasil para que se ponga las pilas de decir, no, esto no puede seguir de esta manera, pero, ¿qué es lo que te dije al principio? Hay un secuestro ideológico en esto, y esta inquietud del tema de Mercosur prende la luz porque hace 48 horas, tanto Venezuela como Colombia incomodaron en un comunicado porque quieren que volver a ser miembros plenos del Mercosur. Entonces, ¿estamos hablando de un tema ideológico? Sí. ¿Por qué? Porque la idea es tratar de compensar el desequilibrio que tendría Lula en este momento en Brasil, que es uno de los pocos que quedan con ideas, digamos, más socialistas. Yo lo que quiero aclarar a Atilio es que yo no estoy en contra ni de los socialistas ni de los capitalistas, simplemente estoy marcando una realidad que el tiempo, sí, me está dando razón en este análisis, creo yo, y que fundamentalmente en este tema que generó esta inquietud, Venezuela hoy no está en condiciones de inquietar. Pero sí ha molestado con lo que pasó con el gendarme Gallo y sí, esto de la AFA por fuera. Sí. Estas incomodidades generan ruido y generan inestabilidad en un país. Y estoy marcando, digamos, un poco la perversión de quedarse con la sangre en el ojo en relación que fue Argentina la que pidió el desafuero de Venezuela. Entonces ahora viene esta inquietud y yo quiero que Carlos te diga 3 puntos básicos de qué es lo que Venezuela tiene que hacer ahora, porque tiene que hacer los deberes Venezuela, ¿o no? Mira, Venezuela en este momento, hay que no le gusta la palabra, es un protectorado de los Estados Unidos. Gústele o no le guste. El dinero que entra por el petróleo, ese dinero no lo administra el gobierno interino de Delcy. Eso lo coloca en unas cuentas de un fideicomiso en Estados Unidos y desde allá administran. Vas a hacer con el dinero esto, vas a hacer con el dinero lo otro. Eso es lo que hay. Y mientras no se cumplan las 3, claro, ese es el poder real.
Bien. Y mientras no se cumplan los 3 pasos, esto que dice Trump que hay que hacer en Venezuela, que primero es la estabilización, luego es la recuperación y por último viene la transición con unas elecciones libres. Mientras eso no se haga, sigue igual. No hay posibilidad de que Venezuela ingrese o reingrese, para mí, al Mercosur. Bien. Por ahora. Bien, perfecto. Y por los vientos que soplan, me parece que va a ganar la derecha o centroderecha en Venezuela. Bien, Carlos. Bueno. Y eso, ahí sí sería bueno que ingresara en ese punto al Mercosur. Pero con democracia. Porque por eso fue que salió. Yo quise poner en claro cuáles son los defectos actuales del Mercosur, que no nos sirven, incluso nosotros que pisamos esta ciudad. Digamos, tenemos socio Brasil, bueno, pero podríamos tener intercambios mucho mejores con sectores del resto del mundo. Libre el acuerdo con la Unión Europea, sí, que le pusieron la pata en la puerta judicialmente. Sí, ¿Vos crees que Alemania, con la crisis energética que tiene y la necesidad que tiene de gas licuado, le dio importancia a ese parate? No, dijo, está vigente el acuerdo, qué bueno, Argentina, firmemos por 10 años, Argentina le va a proveer energía a Alemania. Claro. Y eso es libre comercio, sí, libre sí, comercio. es pragmatismo. Y el mundo se maneja y viene así. Sí, ya viene de este modo. Bueno, Bolivia le compraba, Argentina le compraba gas licuado a Bolivia, ¿verdad? Sí, y teniendo Bolivia, en Vaca Muerta esa reserva. pero por el tema ideológico la no inversión generó que esté seco el gas, y ahora nosotros seamos lo que tenemos que proveerle a Brasil. Bueno, eso es mezquindad política, ideológica, claro. No, realmente no tener en cuenta lo que le hace falta a un pueblo y a su gente, lisa y llanamente, porque hay una mezquindad de términos ideológicos y también políticos que no permiten a veces que las cosas avancen. Por eso hay negocios que no se concretan.